Hola, bones. Benvinguts a Bàscula Televisió, o Bàscula TV, o com vulgueu dir-li. És una sèrie de càpsules audiovisuals que estem gravant aquí, a l'escenari de l'Espai Jove, amb diferents joves, talents, tant del món del hip-hop com d'altres estils musicals, tant del barri de la Marina com de la ciutat de Barcelona. En aquest cas, avui tenim un vell conegut d'aquí de la Bàscula, com alguns que han passat per aquí, ja en parlarem d'ells també, però sobretot parlarem d'ell, és l'Eric Erfus. Benvingut, què tal? Muchas gracias, Sergio. Pues muy bien, como siempre, como en casa. ¿Bien la presentación? Ha estado bien, me ha gustado. Buen nivel. Doncs, bueno, si vols, jo et faig les preguntes perquè estic tirant en català, tu em respons en castellà com estaves fent, o sigui, perfecte. Abans parlàvem, fora de micro, d'això, com veiem una mica l'escena musical al barri, com ho veies tu, què s'estava movent, la gent estaven fent coses, no? Com ho veus? Sí, la verdad, es lo que te estaba comentando, que yo opino que la gente ahora mismo está bastante activa en cuanto a subir música y tal, el mundo de las batallas y todo eso, sé que está más parado por estos temas de ahora del COVID y tal, pero la gente está puesto en su música, el Suñé está haciendo sus temas, el Poco Tacto hace poco ha sacado un disco llamado 9 letras. La verdad que la gente sí va haciendo sus cosas, también hay gente de las cores que también está haciendo movidas, o sea, sí, la gente está puesta en la música ahora mismo. O sea que desde la Marina también os conectáis con Peña de las Corts, de diferentes espacios a través de la música, ¿no? Sí, hemos llegado de aquí, mira, hasta la piscina con el canastero, imagínate. De aquí al fin del mundo. Sí. Ahí estamos. Bueno, jo quan va estar l'altre dia fa unes setmanes al Sunyer, doncs li vaig preguntar sobre els que pregunto, sobretot el nucli dur d'aquí de barri que us tenim aquí a la Bàscula, a l'Espai Jove fa uns anys, i és sobre el 038, no? Sobre el hashtag 038, on s'inicia, com funciona, com ho teniu vosaltres interioritzat aquest 038? A ver, 038 es que sería más que un sello, ya lo decimos en los temas. 038 empezó siendo, por decirlo así, en un tema que tenía yo con el Suñé, que para representar el barrio, que decía somos los niños de la 38, y ese tema la verdad que cuando lo escribimos y lo cantemos a los chavales del parque y tal, tuvo bastante sonido porque a la gente le molaba, ¿sabes? También viene de ahí, entonces está guapo. Y entonces desde ahí empecemos, oye, 038, ¿sabes? Nosotros venimos de aquí, nos hemos criado aquí, realmente nos hemos conocido aquí y nos hemos juntado aquí, aunque luego nosotros nos vayamos a donde sea, hemos empezado aquí, nuestros inicios están aquí, ¿sabes? Entonces empecemos 038, pero llegó un punto que, claro, 038 era como un nombre del canal, por así decirlo, pero llegó un punto que, claro, de tanto escribir, tantas tardes juntos, tanto tal, se ha hecho como una familia, entonces 038 ya es que es eso, se ha vuelto como una familia para nosotros, ¿sabes? Tú dices 038 y yo estoy pensando en mis colegas, ¿sabes? Ya no en el código postal, eso ya se ha olvidado. Hòstia, no, és que va més enllà, perquè sí que la gent pot tenir el segell aquest d'identitat de territori, hòstia, el 038, som de la Marina, som d'aquí del barri, però va més enllà, és una criu, és una família, perquè jo, per exemple, venint de la Verneda, el 08020, amb els meus col·legues ho tenim, però ho tenim com el 08020, som de la Verneda, no? Però més una qüestió de territori d'estar allà, però aquí transcendeix i va més enllà, no? Com dius tu, i la veritat que emociona, no? Jo li vaig dir l'altre dia també al Sunyer en aquest punt que és emocionant tenir aquest vincle. I res, quan parlaves de l'escena musical parlaves d'això, que hi havia gent que estava continuant fent, doncs sobretot des de casa, no? Perquè clar, escenaris estan una mica morts i carrer difícil de poder fer batalles, tot i que segur que alguna que altra cae, no? Però sobretot és creació a casa, monto jo les lletres, m'organitzo els beats i bueno, o trec un videoclip o faig un disc, ¿no? Sí, poco más, la verdad, ahora mismo casi todo se ha vuelto contactos, o sea, cuando tú te escribes un tema, depende de los contactos que tengas para ir a grabar a un estudio, para ir a grabar un videoclip, porque ahora pasa que hay estudios, por ejemplo, que ni están grabando, ¿sabes? Porque a lo mejor graban gente que es de nivel y por el tema este no les interesa que haya más gente y ni graban.
Entonces es lo que te digo, tú ya ahora lo que se monta básicamente ya no es que te vea alguien que te estás tirando un tema en un bolo y te diga, oye, vente a mi casa a grabar. No, tiene que ser todo como digitalizado, digamos, ¿sabes? Que tú subas un tema al Instagram y alguien lo vea y te diga, oye, me gusta, ven a grabarlo. O tú quieras ir a un estudio y pagar, claro, que también se puede. Claro, es interesante, es ir un poco desde la base y en cierta manera seria com democratitzar una mica la manera de poder arribar a fer cançons. O sigui, a casa no ha d'anar a un estudi, una casa pot per fer-se la lletra, tirar-se el tema allà, posar-ho a l'Instagram i a partir d'aquí que sorgeixen oportunitats. No? El que tu dius és això, no? Surgen oportunidades, no suele pasar mucho también, pero es lo que te digo, si tienes contactos, más que contactos amigos, que es lo que te digo, el Lex, por ejemplo, tiene una cámara, tal, no sé qué, entonces yo cuando escribo una canción o lo que sea, si quiero grabar el vídeo le puedo decir al Lex, si quiero grabar me veo un estudio, a lo mejor con el Poveda, tal, no sé qué, entonces es eso, si tienes colegas que a lo mejor, es que realmente tú en tu casa si tienes una cámara y un estudio, una tarjeta de sonido y un micro así básico, tu música te la puedes hacer ahí, si es que no te hace falta más realmente, ¿qué necesitas para escribir? Un boli y un papel, una base que la encuentras en YouTube y te grabas el tema y el vídeo. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que a la gente le gusta hacer vídeos complicados, porque claro, quedan mejor las cosas como son, y ya tienes que salir a la calle, tienes que irte a sitios para grabar X escenas y tal, y eso ya es más movida. Claro, o sea, et dona un punt d'autonomia, no? El fet de tu poder fer tot això, de tenir un home studio, de poder organitzar-te, sí que és veritat el que tu dius, hi ha un nivell, no? El nivell que tu pots fer-ho a casa teva, després el home studio d'un col·lega que potser ja vas a un nivell superior o anar a un estudi, no? Això dir també a la gent que estigui escoltant que nosaltres tenim un estudi de gravació aquí a la Bàscula i nosaltres estem començant amb dos xavals del barri que tenen 15 anys, el Carlos i el Pablo, que van fer un tema que es diu Fresh, no sé si l'hauràs escoltat alguna vegada, però són dos xavals que quan estic treballant amb ells me'n recordo quan començava amb vosaltres fa uns anys i estan a l'estudi. I també dir-vos, t'ho dic a tu com li he dit a tothom que ha passat per aquí. O sigui, una cosa és això, autoeditar-te o anar a un estudi d'un col·lega en home studio, però nosaltres a la Bàscula tenim un estudi, tenim unes hores com un servei i que estem oberts a que vingueu si teniu material per poder fer-ho. O sigui que allí queda. Yo llenço allá y... Bueno, tú me tiras la invitación, yo la recojo, se la paso a mi colega, guárdala y no la pierdas que vamos a venir. Sí, me pasaré, la verdad. Yo he estado grabando aquí un tema una vez en la Bàscula y es otro rollo, también te digo, no es un home studio, ¿sabes? Lo que he contado aquí es un panorama bueno. Clar, està molt bé. I a part ho porta el Josema i l'Ivan, i el Josema que és profe d'aquí de la Mercè. No, molt bé, la veritat que són molt macos i ho fan molt bé. I parlant de records, ja que ens posem nostàlgics i tal, o almenys jo, doncs aquí on el veieu fa 5-6 anys, estàvem veient ara fotos a l'ordinador a l'oficina del 2015 o així, doncs que ell estava per aquí fent tallers amb el Pau Llong, després també amb el Rodrigo Lavinya, que eren membres d'adversaris i que després cadascú han tingut les seves carreres professionals, però que eren talleristes d'aquí. I també vas fer aquest primer tema gravat i alguns bolos també. Tu com recordes allò? Yo eso lo recuerdo como un momento, no sé cómo explicarte, la verdad que bastante mágico, básicamente porque cuando llegué aquí yo llevaba ya mucho tiempo escribiendo, bastante tiempo, o sea, no tenía un nivel alto, por así decirlo, pero sabía más o menos cómo estructurar mis letras. Y la gente que venía aquí al taller era gente que, claro, veía el taller y quería empezar y le hacía ilusión venir. Y entonces yo era como que iba más por libre con el Pau. Yo me escribía una letra en la clase, se la tiraba al Pau, hacía competencias con él, ¿sabes lo que te digo? En plan, era un profesor, nos ha enseñado un montón y hacíamos batallas con él. O sea, yo empecé realmente a freestylear así bien cuando empecé a practicar con el Pau. Y luego el Rodrigo es lo que te digo, que te he dicho antes, que hemos seguido teniendo contacto y tal, estuve haciendo taller con él en un colegio, o sea, guai, estos tíos están muy metidos en la movida. Sí. I ara el que et deia, el Rodrigo amb Extraño Ways, que acaba de treure un LP, que des d'aquí també el recomanem, perquè la veritat que val molt la pena. I res, després d'aquest pas per la nostàlgia i el passat, anem una mica a veure com ho tens ara, què estàs fent ara? Estàs creant alguns temes? Estàs generant alguna cosa o què? Pues no.
No te voy a mentir, la verdad, mira, sinceramente, yo, bueno, tú ya lo sabes que yo soy de escribir mucho y tengo ahora mismo a lo mejor grabados 30 temas que no los he sacado y la verdad algunos están perdidos, unos los tiene el chaval del estudio, otros yo. Bueno, una movida que no veas, ¿vale? Hace poco he sacado 5 temas en YouTube, que era de estos que tenía guardados grabados, y dentro de poco sacaré otros 5 y así irá yendo el proceso. Irán saliendo temas de 5 en 5. Ahora la mayoría que tengo son temas de drill y hay algunos también de rap y alguna sorpresilla habrá por ahí que suena guapa, la verdad. Vale, 3 coses d'ahir. Primer, drill. Jo sóc neòfit en el tema. Digue'm com definiries el drill. Ja que parlem de... Se está comiendo la cena el drill, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. O sea, ahora todo el mundo está haciendo drill, pero porque... A ver, mira, yo tengo un colega que se llama Dully, que hace música como Wavy, que el chaval es de Londres, y él a mí me ha dicho, y yo estas bases las he rapeado de más pequeño, pero claro, no era drill, ¿sabes? ¿Vale? Era simplemente una base, no era drill, no tenía nombre, era como un estilo, ¿sabes? Que no estaba... Ahora ha habido gente que ha empezado a rapear en esas bases poniéndole el nombre de drill, y el drill ha cogido un nombre que ha llegado desde Londres hasta aquí, y ahora todo el panorama de España está haciendo drill. La mayoría de gente que se está comiendo el panorama está haciendo drill. O sea que está ahí estás en la onda, estás en la ola, ahí, ¿no? Estoy ahí, la verdad, pero porque me molan las bases. No, ma, clar. La verdad, tampoco por la moda. Si todo No, el mundo sí. se pusiera ahora a hacer reggaetón, pues la verdad yo seguiría en mi movida, pero el drill está guapo, ¿sabes? Suena duro. Ara entrarem en reggaeton i trap i aquestes coses, però 30 temes, hòstia, jo no sabia que o sigui, és prolífic total, que tens coses al calaix, coses a l'estudi, un estudi d'un col·lega en el que vas tu a gravar i tens allà els temes allà com en stand-by, ¿no? Temas sin grabar, hay de todo, Sergio. Material hay, vamos, para dar y regalar, te lo juro. I en el YouTube, dius que tu puges a YouTube, que vol dir que el graves amb càmera y tiras la base... No, lo he subido en el canal de 038, he subido Vale. 5 temas grabados en LC Studios con mi colega el Poveda, y los he subido con una foto básicamente, o sea, he puesto una foto Vale. de fondo y el audio y ya está, sencillo, la Vale. verdad, tampoco me quería complicar. Pero es por lo que te digo, porque tengo tanta música ahí que ahora ya no sé qué hacer, ¿sabes? O sea, tengo que sacarla porque si no se va a quedar ahí, las cosas como son. Pero ahora cuando empiece a hacer nuevas movidas tengo pensado grabar vídeos, a ver si el Alex se regala y me graba unos vídeos. Y sí, sacar movidas con vídeos, que al fin y al cabo llama más la atención, ¿sabes? Que una simple Sí. foto. Des d'aquí el Lex, li diem, Lex, me tienes que grabar un vídeo, cabrón. Doncs, i seguim. Parlant del reggaeton i això, o sigui, com veieu vosaltres els joves, en aquest cas tu, tot aquest boom, perquè el trap és una cosa més incipient que és d'un parell d'anys o 3 aquí, el reggaeton té més des de l'última dècada també està pegant. Ja no que facis un judici de valor del que és el reggaeton o el trap, perquè a cadascú li pot agradar una història o no, no? Però vosaltres, tu com ho vius, això, aquests booms d'aquests estils? Es que no sé qué decirte, depende de qué trap me pongas, ¿sabes? Y el reggaetón es que no voy a criticar ningún género, pero opino que, o sea, a mí me gusta la música, que cuando la escucho lo que dice y me representa, ¿sabes? Entonces no suele pasar esto en las canciones de reggaetón, al menos conmigo, que a lo mejor hay gente que sí, pero a mí no me pasa, entonces no escucho estos tipos de géneros, ¿sabes? El trap, la verdad que tampoco escucho mucho, ¿sabes? Como mucho el trap argentino, que está así más puesto en la escena, pero no escucho mucho tampoco. Claro, és que aniríem una mica amb el tema del reggaeton. A mi personalment, per exemple, hi ha unes línies vermelles en quant a temàtiques, formes de tractar certes temàtiques a nivell de per exemple, sexisme, com es tracta a la dona o simplement les lletres amb un caire violent. A mi, per exemple, del reggaeton o l'ostentació aquesta de la riquesa, que també ho té una mica el trap, i és el que a mi no m'acaba d'agradar. Jo tampoc tatxaré, ni soc jo el que tatxaré un tipus d'estil o no, però sí que hi ha unes línies vermelles que de vegades jo crec que no s'han de trepitjar. No? Bueno, doncs anem bé, no? Anem bé de temps. I tenia ja una pregunta per aquí, que era carrer escenario casa, que esto sembla un joc, no?
que ara mateix, abans m'ho deies, no? Però tu què prefereixes? O en cada lloc tu funciones d'una manera? Al carrer d'una manera, escenari, a casa... Se vive diferente, se vive diferente. O sea, en el sentido de si tú me estás diciendo que prefiero yo para tirarme mis temas, depende del tema que te vaya a cantar, prefiero una cosa u otra, ¿sabes? Porque hay temas que son más personales, que a lo mejor yo, la verdad que me los tiro en mi casa solo con un amigo y para mí es un recuerdo que se va a quedar ahí, ¿sabes? Y a lo mejor hay otros temas que son así más movidos o más tal, que me los tiro en un escenario con un montón de gente y también se me queda como un buen recuerdo, ¿sabes? Pero a lo mejor si me tirara un tema más personal en un escenario, no se me quedaría tanto como tan buen recuerdo, ¿sabes? Sería, porque como es algo más personal, entonces si me preguntas calle, escenario o casa, yo te diría que sinceramente la calle, que es donde realmente, porque en casa tampoco puedo meter a todos mis colegas. Entonces en la calle, en un parque, tirando los temas, la verdad me lo paso siempre tope de bien. Ahí estaria l'essència, no? Ahí está la esencia. Bueno, els temes que fas avui, jo dic apuntat per aquí, Niños Locos, Cuentos, Vamos a Despegar, que en faràs en col·laboració amb un col·lega, sí que vindrà a fer una col·labo també, no? Sí, el underground que está por ahí escondido, pero sí, Niño Ara, Loco. Vale, doncs aquí una estona començarem el concert. Doncs jo no tinc, ja se m'han acabat, ha estat molt bé, hem estat molt guai aquí xerrant tranquil·lament, també feia temps que no ens veiem i jo tenia ganes de veure't i així xerrar una estona i més xerrar de coses que ens agraden, que és la música, jo crec que és superguai, Eric. Doncs merci i ara doncs a tirar-te uns temazos, no? Sí, o tens alguna cosa a añadir? Bueno, una cosa a añadir, pero ya sabes yo, pues ya sabes por dónde voy, ¿no? Bueno, no creo, no lo sé, no se sabe. Bueno, que muchas gracias por la oportunidad, como siempre, ya lo sabes, Sergio, que siempre que se puede estás llamando a los chavales del barrio y la verdad que se agradece porque la gente que dice la zona franca, nadie está pendiente de la zona franca. El Sergio está pendiente de la zona franca. Si no está pendiente de ti es que no haces música. Así que ponte a hacer música y estará pendiente de ti el Sergio, colega. Estaré darrere, bueno, estarà olorant allà. Estarà ahí espiando. Bueno, pues merci, Eric. Saludo. Un placer, Sergio, vale, siempre. A mi. Bueno, ahí estem. Sí, Bàscula TV. Yeah. Esto es el Air Fuego. ¿Cómo es? Yeah, dice... Mano, quiero pensar, vamos a despegar, ya no me espero más, el que no esté no va a estar. Mano, quiero pensar, vamos a despegar, ya no me espero más, el que no esté no va a estar. Demasiadas cosas que me hacen pensar que la gente no es buena. No creo que sea verdad eso de que lleva la lealtad en vena. ¿Dónde están cuando hay problemas? ¿Dónde están cuando todo quema? Por lo mío cumpliría condena y me da igual entre barrotes o penas. Llevo tiempo en condena por cadena de malditos fracasos. Me he esforzado para ver cómo igualmente he colmado el vaso. He corrido para quedarme a un paso y de tanto caminar me canso. Entre el amor y el odio rompiendo otro folio para volver a mi lobo manso. Y más no quiero pensar, vamos a despegar, ya no me espero más, el que no esté no va a estar. Más no quiero pensar, ya no me espero más, vamos a despegar, el que no esté no va a estar. No va a estar el que no está cuando estoy en paranoia. No va a estar el que no está para nadar hasta la boya. El que quiera estar que esté y el que no quiera estar que se vaya. Si tiras la toalla, quédate en la playa, que a mí ya me suda la polla. Por mí estaría en la mierda, pero en la sonrisa de mi madre sagrada. Y cuando estoy mal, esa sonrisa no está dibujada en su cara. Así que si quieres disparar, me dispara, pero loco no me falle la bala. Que vivir muerto es como morir sin que nadie te regale nada. El día de mi entierro no quiero perdones, ni regalos ni falsas oraciones. Quiero que los míos lleven un alta y que me reciten patrones, que recuerden viejos tiempos y que escuchen antiguas canciones y que dejen claro al mundo que me ha faltado mucho pero nunca cojones. Menciones a todos los míos que están cuando lloro igual que cuando río. Igual haga calor o frío, están ahí por si viene el lío. Están ahí por si estoy perdido, aunque algunos se me ha vendido. Y no me arrepiento de haberla ayudado, de haber confiado, estoy arrepentido. Estoy cansado de gente que no da la mitad de lo que damos. Estoy cansado de promesas que no se cumplen, hermano. Estoy cansado de cansar a la gente que sí está a mi lado.
que sí que está a mi lado y hoy no lo tengo ni asimilado. Que mi sonrisa no lleve su nombre. Mamá me dijo tienes que ser hombre, la mirada del otro la cumbre. Que cuando se va el sol muchos se esconden. Si eres listo prepara un pambe. Que cuando no hay luna hay nadie que te alumbre. Y más no quiero pensar, vamos a despegar. Ya no me espero más, el que no esté no va a estar. Más no quiero pensar, vamos a despegar. Ya no me espero más, el que no esté no va a estar. El día de mi entierro no quiero perdones, ni regalos ni falsas oraciones. Quiero que los míos lleven un alta y que me reciten patrones. Que recuerden viejos tiempos, que escuchen antiguas canciones. Y que deje claro al mundo que me ha faltado mucho pero nunca cojones. Bendiciones a todos los míos que están cuando lloro igual que cuando río. Igual haga calor o frío, están ahí por si viene el lío. Están ahí por si estoy perdido, aunque alguno se me ha vendido. Y no me arrepiento de haberla ayudado, de haber confiado si estoy arrepentido. De haber confiado si estoy arrepentido, yo. De haber confiado si estoy arrepentido. Ey yo, ¿cómo suena? Esto es el Airfus en la báscula. Cuando quieras pinchar la segunda. Le damos a la segunda. Y yo. Vamos a darle. Yeah. Como suena el Airfus con el Ander en los coros. Sí. Yo. Toco como quiero, prendí un fuego con cora de hielo, cabeza y huevo. Vaya boca chancla los de tuguero. Las cosas no siempre son como quiero. Lo hago como quiero, prendí un fuego, cora de hielo, cabeza y huevo. Vaya boca chancla los de tuguero. Las cosas no siempre son como. He roto demasiados platos, he sido más perro que Pluto, pero siempre he tenido muy claro que lo bueno y lo malo es mutuo. He roto demasiados platos y he sido más perro que Pluto, pero siempre he tenido muy claro que lo bueno y lo malo es mutuo. Por eso respondo a los besos con besos y a los cates con cates. Yo ya aprendí a coger el queso sin que la trampa me mate. Por eso respondo a los besos con besos y a los cates con cates. Estoy ready para las dos partes, yo no te digo quedarme. Me tenía que ir, decidí quedarme, siempre llego tarde. Los lobos cazan en silencio, dejando que los perros ladren. Me tenía que ir, decidí quedarme, siempre llego tarde. Los lobos cazan en silencio. Llega la noche y la luna llena, en este bosque solo hay pura pena. Falsos de mierda, no soy colega, me río de vosotros, sangre de llenas. El día que rompa todas mis cadenas, tenga las manos para poder cogerla. Adelanto el calma, esto come mierda, me tiembla el corazón con las piernas. Estamos pasados de roca, como ese tornillo que no gira más. Habría que partirle la boca al que no tiene huevos pero mira mal. Matar o te matan, instinto animal, el humano ha sido canibal. Por eso si veo peligro en mi vida no dudo en sacarte puñales. Por ello morir me da igual. Me dijo mi madre, respeta a la gente que sabe que tiene humildad. Yo no soy malo, la vida es mala, loco, y yo he tenido que tirar. Prefiero ver a mi madre través de un cristal que desde la cama de un hospital. Ángel Nala se aprende a volar para llegar hasta el cielo. Nunca voy a olvidar todo lo que me dijo mi abuelo. Recuerda quien te quiere abajo y quien te quiere en el cielo. Y sea lo que sea, devuelve más, pero nunca menos. Por eso responda a los besos con besos y a los cates con cates. Yo ya aprendí a coger el queso sin que la trampa me mate. Por eso respondo a los besos con besos y a los cates con cates. Estoy ready para las dos partes, yo no te digo quedarme. Yo no te digo quedarme, estoy ready para las dos partes. Yo no te digo quedarme. Yo no te digo quedarme. Como suena. Yo. 038 la báscula. No, yo creo que no. Cuando quieras ponte la siguiente. Yeah. Vámonos. Sergio repartiendo oportunidades a los chavales, la báscula de yoga, ¿cómo suena? Para allá.
Yo, este es el fuche, puro rap underground, como suena, Yo me presento en los versos como parte violadora que te vio la hora. Iba tarde y no me dio la hora, aunque ahora ya es tarde, broda. Cuando en el parque suena rap por moda y no por cora como antes. Ojalá implantar MDC dentro de sus implantes. Ahora salen dando el cante, yo ya le canté las 40 a mis contrincantes. Dejaría de bajar al parque, pero para que se ayeta el arte. Lo siento sin marte de aguantar a chupapollas. Si me hago mucha soya, me pongo la capucha y voy a buscar mi fuego como Troya. Robar todas las joyas de estos gilipollas que solo entre ricos. Entre ritmos hoy hay más postureo que en los lives, donde salen con 3 placas y no se fumando más. Sigo en mi línea pero blind, juego cuando vais, fuego cuando habláis y luego no dais. Sé que os regaláis con los sonidos que te clava, pero no vivo drama, vivo tana. Esquivo monos para evitar disgustos a la mama. Va primo, mis bandidos han barrido todo este panorama. Palos daban en la calle hasta que se acaban, pa' poder comer toda la semana. Y así va la vida, pico y pala en esa mina, pa' poder sacar algo de tajada. No informan nada los medios de comunicación. La acción está en la calle y no tu habitación. La verdad es mi pasión, deja tu ficción, verlo con tus ojos, es el mejor punto de información. Infórmanos si hay problemas con mis cercanos, que todos son hermanos pero luego no. Si les pego dos, estos toys están pulsados. El mundo está infectado de falsos que infertamos en nuestro puto parque con buena fe. Reales 3 de cada uno, falsos 1 de cada 3. Tú cállate si no entiendes de qué va el combate. Combate no bajé, con cate sabía bastante. Lo siento si los adelanté por ser constante, aunque me duele ver que no como antes. Aunque me duele ver que no como antes, pero yo sigo en el parque. MDC, yo, MDC, yeah. Yo, MDC, yeah. ¿Cómo suena? Yo. Había letra, pero no quedaba aire, ¿no? Vamos para la siguiente. Vamos a darle. La última tenemos que quemar el escenario underground. Item block in this slot. Victory. Yo no quiero ni que me lo cuenten, de tanta mierda que inventan. Yo salía a buscar billetes cuando en casa no salían las cuentas. Todo tu padre le pide 20 cuando ya tiene 50. Así que mejor que no invente, que si dinero sale de venta. Están contando cosas que no viven, hablando mierda que no saben. Muchos a mi lado nos siguen, llaman a la moda que los modales. Llaman a la mamá si tienen percales, pero luego son unos matones. Aparecemos en su parque y se esconden como unos ratones. De nada me sirve lo que hables si luego no le echa cojones. Yo no dejo tirado a un compadre, vuelvo a casa lleno moratones. Si no, pregunta a mis chavales, ¿quién ha demostrado lo que ha venido loco cuando han venido percales, cuando ha venido percales? Si no, pregúntale a mis chavales quién ha estado si han venido percales. No quiero ni que me lo cuenten, de tanta mierda que inventan. Yo salía a buscar billetes cuando en casa no salían las cuentas. Todo tu padre le pide 20 cuando ya tiene 50. Así que mejor que se invente, que ese dinero sale de venta. Si te ponen en la mesa el filete y ni da las gracias cuando te sientas. El que siempre ha tenido todo no tiene nada y solo se lamentan. No tiene nada y solo se lamentan. No tienen nada y solo se lamentan. Let's go. Ahora sí. Yeah. I like this one. ¿Cómo suena?
Niños locos, a las malas están muy pocos. Si no en foco, me tienen más miedo que al coco. Niños locos, a las malas están muy pocos. Si no en foco, me tienen más miedo que al coco. Los míos no hablan del free, pero soltando un free te hablan. No estamos por la cara que alguien nos puso aquí para partir las tablas. Por eso mira, a ti ya me clavé, pero aprendí de cagarla. Y aún sigo sin entender si no van a morder. ¿Para qué coño ladran? Si chuta la cuadra directo el balón, partiendo las barras con un flow cabrón. Lo tuyo es un cuento, una canción. Te he visto en el parque, en un callejón, ni poniendo huevos en un 2 pa' 1, sino 10 pa' 1, ni siquiera dais. Cierra la boca en vez de tu culo, no vayas de chulo si eres un light. La base yo la manipulo y me río de vosotros, no sé de qué vais. Hablan de calle y de atracos, pero solo atracan en el GTA Online. Baja, ey, a la calle a ver qué te pasa. No fue tan valiente cuando mi gente picó en su casa. Baja, ey, a la calle a ver qué te pasa. Aprende a no fardar de cazar, si no peleas y te cazan. Los míos no hablan del free, pero soltando un free te hablan. No estamos por la cara que alguien nos puso aquí para partir las tablas. Por eso mi latilla me clavé, pero aprendí de cagarla. Y aún sigo sin entender si no van a morder, ¿para qué coño ladran? Niños locos, a las malas están muy pocos. Si no en foco, me tienen más miedo que al coco. Niños locos, a las malas están muy pocos. Si no en foco, me tienen más miedo que al... Los míos no hablan del free, pero soltando un free te hablan. No estamos por la cara que alguien nos puso aquí para partir las tablas. Por eso mi latilla me clavé, pero aprendí de cagarla. Y aún sigo sin entender si no van a morder, ¿para qué coño ladran? Estamos picando tu puerta. No quiero abrir esa bitch, pero la ventana está abierta. Estamos picando tu puerta. No quiero abrir esa bitch, pero la ventana está abierta. Niños locos, a las malas están muy pocos. Si no en foco, me tienen más miedo que al... Niños locos, a las malas están muy pocos. Si no en foco, me tienen más miedo que al... Dile, loco, los focos. Prendo, choco, se calma el pecho y me cambia el rostro. Dile, loco, no estamos aquí por los focos. Prendo, choco, se calma el pecho y me cambia el rostro. En una espiral de que no se sale. Ni con miles se me van los males. Te confundes, tú y yo no somos iguales. No mires mal si no te van los locales. Me dejó los dientes aunque esté complicado. Respaldado por 4 pero vamos sobrado. Si saltan chispas tú te vas quemado. Buena gente ante todo pero vuelan caos. No me duran un round. Cojo aliento y lucho por lo mío. Su clase me la ha saltado. He aprendido más cuando me metí en líos. Sus palabras son bao. Mienten más que hablan, por eso no me fío. Yo no cambio de lado y todas mis acciones tienen un motivo. Si me pongo a contar, no acabo con los perdidos. Con una mano los que se quedan conmigo. Lío prenso, aspiro y río. Si las intento colar, no te vas a ser confundido. Hay poquitos a los que llame amigos. Pocos no te mienten, por eso poco confío. Yo respaldo lo que te digo. Puñalas a la espalda, pero sigo mi camino. Niños locos, a las malas están muy pocos. Si no en foco, me tienen más miedo que al coco. Niños locos, a las malas están muy pocos. Prendo, choco, se calma uno y se calma el otro. ¿Qué pasa, loco? Díselo. Ahí estamos, niños locos de los buenos, de los buenos. Díselo. Muchas gracias a todos. Agradecer al Sergio y a Vasco, los chavales en el vídeo también. Fuera de la entrevista y en el bolo.